En el episodio 119 de Cranberry Sherbet, Basak inicialmente no se toma demasiado en serio la reaparición de su exnovio, pero después de encontrarlo unas cuantas veces más, se pone un poco tensa. La investigación de Abdullah sobre el pasado de Asil conduce a una gran sorpresa. Primero comparte esto con Fatih, luego le pregunta a Asude si ella lo sabe. Salkm ha comenzado lentamente a entrometerse en la vida de todos. Basak, en particular, se siente muy incómoda con esto y expresa sus preocupaciones. Aunque KVLCM no quiere, finalmente acepta tener una ceremonia de circuncisión para su hijo debido a la presión de todos. Salkm y Bade se encargan de la organización de la ceremonia. Nilay, con el permiso de Abdullah, se propone abrir una tienda de regalos con su madre. La relación de Simen y Emir se tensa nuevamente debido a Salkm. Se han dado cuenta de que estar enamorado no es suficiente. La ceremonia de circuncisión del hijo de Omer y KVLCM une a todos. Sin embargo, las confesiones de Bade y luego de Basak marcan la noche. El episodio 119 de Cranberry Sherbet comienza como un punto de inflexión donde los problemas que se habían ocultado en episodios anteriores ya no pueden ocultarse. La reaparición del exnovio de Basak, el impactante descubrimiento del pasado de Asil por parte de Abdullah, la creciente intromisión de Salkm en la vida de todos y la reticente aceptación de KVLCM de la idea de la ceremonia de circuncisión. Desde los primeros minutos, el episodio transmite claramente la sensación de que todo problema pospuesto vuelve. Ninguna de las tensiones en este episodio es pasajera. La inquietud de Basak no solo proviene de una relación pasada, sino también de la inseguridad que le generan los encuentros recurrentes. La investigación de Abdullah sobre Asil, aunque aparentemente un reflejo protector para la familia, lo obliga a confrontar tanto a Fatih como a Asude. La presión de Salkm, disfrazada de buenas intenciones, genera un malestar considerable, especialmente para Basak. Para KVLCM, la ceremonia de circuncisión deja de ser una decisión personal y se convierte en un símbolo de la presión del entorno. La historia de Basak, el pasado nunca permanece en silencio. El encuentro de Basak con su exnovio, aunque inicialmente se presenta como una ligera inquietud, es en realidad la continuación de un estilo narrativo que la serie adora. El pasado no llama a la puerta con fuerza, primero aparece en silencio, luego se repite y finalmente altera el equilibrio. La indiferencia inicial de Basak ante este encuentro refleja su mecanismo de defensa contra la vida. Para evitar perder el control, lo menosprecia y trivializa todo. Sin embargo, la repetición de la misma situación provoca una ruptura en su mundo interior. En este punto, la tensión surge no solo de una relación pasada, sino también de la necesidad de Basak de seguridad. Porque para Basak, el problema no es el amor, el problema es todo lo que entra en su vida sin permiso. Esta sensibilidad, combinada con la intromisión de Salkm en el hogar y en la intimidad de las personas, amplifica aún más la incomodidad de Basak. Esta inquietud, encubierta en episodios anteriores, se expresa explícitamente en el episodio 119. Que Basak alce la voz marca un punto de inflexión significativo en la trayectoria de su personaje. Se da cuenta de que ya no puede mantenerse fuerte si permanece en silencio. Abdullah y Asil, la prueba del poder con el conocimiento. La investigación de Abdullah sobre el pasado de Asil comienza como un ejemplo típico del reflejo de padre protector de la serie. Sin embargo, esta vez, la verdad que emerge no conduce a los resultados habituales. Abdullah se encuentra con una gran sorpresa, y esta información no solo lo sorprende, sino que también lo somete a una prueba ética. En este punto, la conversación de Abdullah con Fatih muestra por primera vez cómo funciona la jerarquía familiar. La información circula primero por la línea masculina, luego viene la confrontación. La escena verdaderamente crítica es cuando Abdullah se dirige a Asude y le pregunta, ¿sabías esto? Esta pregunta aparece con frecuencia en la serie, pero adquiere un significado diferente cada vez. ¿Es saber y callar más inocente que no saber? Aunque la postura de Asude aún no está clara en este episodio, la decepción en el rostro de Abdullah indica que esta relación se pondrá a prueba en los próximos episodios. Aquí, Abdullah no es solo un padre, desempeña el papel de guardián del orden, la moral y la familia. Salkm, el lado peligroso de las buenas intenciones. El personaje de Salkm se convierte en uno de los personajes más inquietantes de la serie en este episodio. Porque Salkm no es maliciosa, al contrario, cree que está ayudando. Sin embargo, su intromisión en la vida de todos crea una gran presión, especialmente en Basak. Este comportamiento, que se manifestó mediante intervenciones menores en episodios anteriores, se convierte en un problema visible en el episodio 119. El interés desbordante de Salkm lleva al espectador a preguntarse, ¿cuándo se encuentra una persona con el derecho a tomar decisiones en nombre de los demás? La expresión abierta de Basak sobre esta situación también supone un punto de inflexión importante para los personajes femeninos de la serie.
Esta escena nos recuerda que decir me siento incómoda no es una vergüenza, sino un derecho. KVLCM y la ceremonia de la circuncisión, entre la modernidad y la tradición. La resistencia de KVLCM a la ceremonia de la circuncisión es una continuación de uno de los ejes de conflicto más fundamentales de la serie. Como mujer moderna, verse obligada a un ritual que no desea la incomoda. Sin embargo, a medida que avanza el episodio, esta resistencia se ve reemplazada por una aceptación involuntaria. Esta aceptación no es una derrota, sino un intento de encontrar un equilibrio entre la presión social y la elección individual. Aquí, KVLCM da un paso atrás, no por sí misma, sino para evitar estar sola. La toma de control de la organización por parte de Salk y Bade crea la impresión de que todo saldrá a la perfección. Sin embargo, el lenguaje narrativo de la serie es claro en este punto: las noches mejor planificadas revelan los mayores secretos. La revolución silenciosa de Nilay. El deseo de Nilay de abrir una tienda de regalos con su madre es una de las historias más tranquilas, pero igualmente significativas, del episodio. Aunque obtener el permiso de Abdulla demuestra que aún opera dentro del sistema, este paso es importante para Nilay en el camino hacia la construcción de su propia identidad. Nilay ya no es solo un personaje arrastrado por los acontecimientos, es una mujer que busca su propio futuro. El permiso de Abdulla demuestra que usa su poder no solo para presionar, sino también para dirigir. Simen y Emir, el amor choca con la realidad. En este episodio, la relación de Simen y Emir deja de ser una fantasía romántica y se enfrenta a una dura realidad. Las intervenciones de Salk vuelven a sacudir esta frágil relación. Ambos se dan cuenta de que ya no pueden conformarse con amarse. Esta constatación los fortalece, pero también los separa. Esta línea de la serie transmite un mensaje contundente, especialmente a los jóvenes espectadores: el amor por sí solo puede no ser suficiente para ganar una batalla. Ceremonia de circuncisión, la noche en que caen las máscaras. El episodio 119 de KZLCK Servetti termina con una ceremonia de circuncisión que, aunque debería haber comenzado con alegría, se convierte en una noche de intenso enfrentamiento para todos. La tensión que se acumula tras la multitud, la música y las sonrisas forzadas se vuelve imposible de ocultar a medida que avanza la noche. En este punto, la boda deja de ser una celebración para transformarse en una escena donde los personajes confrontan sus realidades. El primer punto de inflexión de la noche llega con la confesión de Bade. Lo que Bade dice no solo revela su propia historia, sino que también socava relaciones estables y duraderas. Esta confesión crea una conmoción silenciosa, cambiando la perspectiva de todos. Nadie se siente tan cómodo como antes. Por primera vez, alguien ha decidido no guardar silencio. Sin embargo, la verdadera conmoción llega con la confesión de Basak. En una sola frase, Basak revela la incomodidad que reprimió durante todo el episodio, los miedos que intentó ignorar y la interferencia en su vida, colocándola en el centro emocional de la noche. Su declaración no es solo un ajuste de cuentas personal, también es la de alguien cuyos límites han sido violados durante mucho tiempo, diciendo ya basta. Este momento hace que la presión que Salk ejerció bajo la apariencia de buenas intenciones sea cuestionada abiertamente por primera vez. Tras estas dos confesiones, la ceremonia de la circuncisión pierde por completo su significado. No queda música, ni falsa felicidad que reemplace la alegría. Los personajes se ven obligados a lidiar más con sus propias conciencias que entre ellos. La expresión vacía en el rostro de Abdulla, el remordimiento interno de KVLCM, los errores de Salk que no quiere reconocer, y la valentía de Basak, aunque tardía, todo se siente lentamente en el silencioso final de la noche.